Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes en este programa, Sembrando la Semilla. Tengan todos un buen año de el reconocimiento. Le quiero dar gracias a nuestro apóstol Sergio, que nos da el privilegio de poder tener este tiempo con ustedes para poder compartir un rema que el Señor ha puesto en nuestros corazones respecto a este tiempo tan hermoso que el Señor nos ha decretado. Para eso también quisiera hacer una palabra de oración y pedirle al Señor que nos hable, que nos bendiga, que nos edifique en este tiempo que tenemos para poder compartir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio, por la bendición y la oportunidad, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú te lo mereces. Te reconocemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso y que tú has traído este tiempo hermoso, este tiempo propicio para el cuerpo de Cristo. Yo te vengo pidiendo, Padre bendito, que venga un espíritu de revelación, Señor, que venga un espíritu de discernimiento de tu palabra, Padre. Permítenos tener el entendimiento, el conocimiento para poder, Señor, explicar la profecía, Señor, en base a la palabra profética para este año. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos oyentes, Padre Celestial, que están sintonizando esta palabra, y que pueda, Señor, el ingreso, Señor, de mi voz a sus hogares, a los lugares donde ellos se encuentren, pueda ser de edificación y bendición, Padre. Gracias, Padre. Bendecimos a nuestro apóstol, a su familia, y te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Estamos viviendo un tiempo hermoso en esta proclama 2023, y en el corazón de nuestro apóstol ha sido decretado de parte del Señor el año del reconocimiento. Sin embargo, eso hay que explicarlo porque hay muchas cosas que conlleva un reconocimiento de parte de Dios. Y quisiera en este momento que usted me acompañe al libro de Génesis capítulo 3 versículo 9. Antes de eso, me llama mucho la atención porque cuando hablamos del libro de Génesis estamos hablando del inicio, del comienzo. Eso es bien importante. Hay que prestarle mucha atención a los inicios, hay que prestarle mucha atención a los comienzos. ¿Qué sucedieron? ¿Qué faltas hubieron para no cometerlas según la Biblia? Y así poder trasladar esa enseñanza. Viendo lo que aparece en el libro de Génesis capítulo 3, usted sabe que en el capítulo 3 se relata la caída del hombre. Y cuando el hombre cae, me llama la atención que dice la Biblia: la voz del Señor se paseaba en el huerto. La voz del Señor estaba en el huerto, no estaba fuera del huerto, sino que estaba dentro del huerto. Es decir, en este último tiempo la voz del Señor se está moviendo dentro de la iglesia de una manera pentagonal, de una manera apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Pero una de las cosas que hace esa voz es generar preguntas a la iglesia, generar preguntas, como lo hizo el Señor en el libro de Génesis. Se paseaba la voz del Señor, se movía la presencia de Dios, y hubieron ciertas preguntas, podría decir yo, que fueron una de las primeras preguntas de toda la humanidad que Dios le hizo. Podría decir, atreverme a decir, que es la primer pregunta que Dios le hace a la humanidad. Y eso es lo que quiero empezar para este tiempo de enseñanza. Génesis capítulo 3 versículo 9 dice: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, mire la pregunta, la primer pregunta que se le hace a la humanidad: ¿dónde estás? Eso me llama mucho la atención porque hablamos de ubicación, hablamos de un territorio, hablamos de dónde tenemos que estar. Una de las cosas más importantes que Dios le viene a preguntar a la iglesia en este tiempo: ¿cuál es tu ubicación? ¿Dónde tú estás? ¿Ya reconociste el lugar donde tienes que estar? Esa es la pregunta. Un reconocimiento del lugar donde Dios quiere que estemos. Porque una cosa es, hermano, estar en un lugar pero fuera del tiempo.
Y otra cosa es estar en el tiempo pero fuera del lugar. Hay mucha gente que quiere el reconocimiento, la recompensa, la bendición, y entonces ya se llegó el tiempo, pero ahora hay que buscar la ubicación donde se va a recibir esa bendición. Entonces hay que estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Ahora Dios dice: ¿dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación? Aquellos hermanos que me están escuchando en esta oportunidad, yo les pregunto de parte de Dios: ¿cuál es tu ubicación? ¿Dónde estás ahorita? Puede ser que ahorita estés fuera de una congregación, puede ser que te hayas ido de la iglesia, puede ser que hayas dejado de buscar del Señor y solamente lo estás viendo virtualmente, y hoy el Señor te está hablando a través de esta voz y te dice: ¿dónde estás? Donde tienes que estar es dentro del huerto, donde tienes que estar es dentro de una nueva dimensión, donde estará la proclama, el reconocimiento de Dios sobre nosotros. Ahora, es muy importante es la ubicación para poder recibir un derramamiento de bendición. Hay lugares, hay ubicaciones. Me llama la atención lo que dice el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice: voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y de ahí dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y de ahí dice: sobre mis siervos y sobre mis siervas, ancianos y jóvenes, voy a derramar mi espíritu. Pero hay una ubicación de un derramamiento. ¿No será que mucha gente no ha recibido el derramamiento de bendición porque no está en la ubicación donde se está derramando esa bendición? Vemos en la Biblia que hay varios lugares donde se ubicaba la bendición. Por ejemplo, en el Salmo 133 dice: cuán hermoso y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el rocío del monte Hermón que desciende y es derramado en el monte Sión. Ahí Jehová manda su bendición, dice ese salmo tan hermoso. Es decir, que hay gente que no ha encontrado el lugar donde hay un derramamiento de bendición. Y esta es la palabra para nosotros en este año 2023. ¿Dónde es el lugar donde se hará el reconocimiento? Ahora, hay una ubicación que Dios puso para que reciba la bendición del año del reconocimiento. O sea, hay un lugar espiritualmente hablando donde se recibe un reconocimiento. Hay una ubicación especial. Ya el tiempo ya está. Dios va a poner las personas para que Dios honre a los que tengan que honrar. Pero hay que buscar el lugar. ¿Dónde es? ¿Dónde es el lugar donde nos van a dar ese reconocimiento de bendición? Entonces yo le puse a este tema de título: la ubicación de los primogénitos. Hay una ubicación espiritualmente que la Biblia enseña dónde tienen que estar los primogénitos. Yo le tengo una buena noticia de parte de Dios: usted es primogénito en Cristo Jesús. Dice la Biblia que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, el que está en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que nosotros estamos metidos en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el primogénito dentro de muchos hermanos. Entonces, si estamos metidos en Él, estamos metidos en el primogénito. Por lo tanto, todos nosotros, sin importar el orden cronológico en el que nacimos, somos primogénitos delante de los ojos de Dios. Y hay una ubicación donde se te va a reconocer la bendición para ti. La bendición de la doble porción que el Señor prometió. Déjame decirte, este año hay una doble porción de maná. Este año hay una doble porción de unción. Este año hay una doble porción del espíritu de Elías. Este año hay una doble porción de amor sobre la iglesia. Hay una doble porción de provisión. Hay una doble porción de perdón. Una doble porción de ropas, de coberturas. Hay una doble porción de consuelo para la iglesia. Hay una doble porción en este año. Y la ubicación de ese reconocimiento, Dios la tiene para los primogénitos. Entonces miremos dónde está esa ubicación. Déjeme mostrarle algo que me llamó la atención. Solo déjeme ver algo acá. Mire, impresionante. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte Sión,
¿Dónde la ubicación de este versículo? El monte Sión. Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Esto es lo que me llamó la atención. Aquí está la ubicación de los primogénitos. ¿Dónde? En el monte Sión. ¿Qué hay en el monte Sión? Primero, es la ciudad del Dios vivo. ¿A qué te ha llamado Dios en este año? A que ingreses a la ciudad del Dios vivo, a que ingreses a la ciudad del gran rey. Te cambian de atmósfera, te cambian de dimensión en este año, iglesia de Cristo. Entras en una nueva dimensión de gloria de parte de Dios. Ya no vas a estar rodeado, hermano, de tus enemigos. Estarás en la ciudad del Dios vivo, estarás en la Jerusalén celestial, estarás en el monte Sión, que es el lugar donde hay una compañía de ángeles. Eso es impresionante. La administración angelical en el tiempo profético que estamos viviendo se va a hacer visible en la iglesia. Tenemos que saber una gran realidad, hermano. Más que una emoción de ver ángeles, tenemos que saber que donde hay ángeles está la presencia manifiesta del Señor en ese lugar. Por lo tanto, el Señor te mete, te ingresa a esa compañía de millares de ángeles. Es decir, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Nadie podrá prevalecer. Se pueden levantar enemigos, pero nadie podrá prevalecer aquellos que han ingresado en el monte Sión. Ahora, en el versículo 23 dice que ese monte Sión es una congregación de primogénitos. Ahora me llama la atención porque cuando vemos esto, la palabra acá, cuando vemos acá la palabra congregación, es la palabra griega que viene del 1577, que es la palabra eclesía. La congregación de los primogénitos, la ubicación de los primogénitos, la ubicación donde se va a derramar la doble porción y el reconocimiento, es una eclesía. Y cuando hablamos de la palabra eclesía, hace algún tiempo, si no estoy mal, hace un año por ahí, o más de un año, nuestro apóstol nos hablaba de la palabra eclesía. Y esa palabra eclesía significa llamar fuera. Es decir, que la palabra iglesia de los primogénitos, congregación de los primogénitos, es aquella iglesia que ha sido llamada por Dios para salir de en medio de un sistema. Y este es el tiempo que Dios está marcando para la iglesia, para que salgas de en medio de un sistema, para que ya no entres en la corrupción de este sistema que viene del anticristo, que Jehová lo reprenda. Viene un nuevo orden mundial para el mundo, está inminente. Todo lo que está pasando, todo lo que se está gestando, todo el desorden que el mismo hombre está provocando, es porque el hombre está planificando un nuevo orden mundial. Y entonces Dios le dice a la congregación de los primogénitos: salgan fuera de ese sistema, salgan fuera de ese orden que para los ojos de Dios es un desorden. Entonces Dios le dice a los primogénitos: ustedes son un pueblo contado por aparte. A ustedes los he llamado para que salgan fuera de Babilonia, para que no sean una iglesia contaminada por Babilonia. Y eso Dios se lo habla también a los jóvenes que son parte de la nueva generación que Dios está levantando. Que no nos dejemos contaminar, no metamos a Babilonia en nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si no, no somos la iglesia de los primogénitos. Entonces esta congregación de los primogénitos es un remanente que Dios guardó, es un remanente de primicias que Dios guardó, con un llamado para que salgan fuera de. Ahora, otra cosa que me llama la atención, dice acá que este monte Sión es la congregación de los primogénitos. Cuando hablamos de congregación, indudablemente tenemos que hablar de congregarnos. Este es un año que, si queremos que Dios nos dé la doble porción,
en un reconocimiento, tenemos que congregarnos. No podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, los primogénitos, según la Biblia, tienen la buena costumbre de congregarse. Tienen la buena costumbre de permanecer en el templo, de permanecer en la iglesia, de permanecer en la atmósfera donde Dios los ha metido e introducido. Hermano amado, este es el tiempo. Estamos iniciando un año. Y este año yo le hago un llamado a todos los que me están escuchando. Regresa a tu iglesia, regresa a tu congregación. Si estás pensando irte de tu iglesia y le has preguntado a Dios: me voy a ir de la iglesia, quiero que me hables, quiero irme a otra iglesia, el Señor te responde a través de este mensaje. Tú que le has pedido al Señor, el Señor te dice: no te salgas, porque es ahí donde te quiero, es ahí donde te voy a reconocer, es ahí donde te voy a levantar, es ahí donde te voy a bendecir, es ahí donde te voy a entregar lo doble, te voy a entregar el fruto doble para ti. Hoy el Señor llama a las ovejas, a las iglesias, a las ovejas, a que no se salgan de la congregación donde están. Entonces, para recibir la doble porción es necesario estar en Sión y es necesario congregarnos. Bien impresionante. Entonces, la dimensión donde se mueve la proclama de este año es en Sión. Fuera de Sión no va a haber reconocimiento. Fuera de Sión no va a haber doble porción. Fuera de la iglesia de congregarnos no va a haber. Para el mundo viene un catástrofe, para el mundo vienen malos pronósticos, pero para la iglesia hay una profecía de parte de Dios viva en la palabra profética, que sobre la iglesia amanecerá la gloria del Señor y el Señor va a hacer que se reconozcan sus hijos. Ahora, hablemos un poco de Sión. Sión es la atmósfera del reconocimiento. Sión es la atmósfera donde se gestan los primogénitos. Quiero ponerle un ejemplo acerca de Sión. Sión es más o menos como una incubadora que está gestando primogénitos. ¿Alguien quiere ser primogénito? Tiene que meterse en Sión, tiene que introducirse en Sión. Ahora, la palabra Sión viene del griego 46:22, y esta palabra Sión significa colina de Jerusalén, figurativamente la iglesia. Pero me llama la atención el diccionario cómo lo describe. Sión es la iglesia militante. Sión es la iglesia militante. Ahora, cuando hablamos de iglesia militante, según lo que dice el diccionario secular, la palabra militante significa que forma parte de una milicia. Y cuando hablamos de milicia, estamos hablando de ejército. Ejército. Entonces, ¿qué forma parte de Sión? Ser parte del ejército, ser parte de la milicia. Entonces, ¿cómo puedo yo ver si soy parte de Sión? Tengo que meterme en la milicia. Tengo que volverme, transicionar a ser un soldado. Tengo que transicionar a ser reconocido con insignias de niveles nuevos. Esto es impresionante, porque la milicia tiene rangos, y esos rangos se van ganando con insignias espirituales. Las insignias espirituales representan, hermano amado, una finalización de una prueba. Nadie puede subir de nivel si no recibe una batalla primero. Así que yo te vengo a decir de parte de Dios: la batalla que pasaste el año pasado solamente fue para formarte y que Dios te entregara una insignia, un reconocimiento de un nuevo nivel. Este es el año, dice el Señor, de
gente que entra en nuevas dimensiones. Este es el año de gente que llevo en poder en poder. Este es el año, dice el Señor, de gente que llevo de gloria en gloria. Este es el año del reconocimiento, donde voy a honrar a aquellos que han peleado batallas. Voy a honrar a aquellos que han padecido pruebas, que han llorado, pero que han permanecido y no han soltado su espada. A ellos voy a reconocer, dice el Señor, porque son parte de una iglesia militante, de una iglesia que no le tiene temor a la batalla. Así que la iglesia que está en Sión es aquella que forma parte de la milicia sagrada. Entonces, ¿cómo logro recibir el reconocimiento? ¿Cómo logro recibir la primogenitura? Metiéndome a Sión. ¿Cómo hago para entrar a Sión? Peleando batallas. Ahora, eso es bien impresionante, porque ejército, milicia, no es un soldado a sus propias expensas. No es un soldado solitario, como el llanero solitario, no. Sino que ejército, milicia, esos términos nos hablan de una organización bien estructurada de parte de Dios, donde no solamente vamos a pelear nuestras propias batallas, sino que vamos a pelear batallas de Jehová. Dice la Biblia que David peleaba las batallas de Jehová. David peleaba la batalla de Jehová y salía victorioso en cada una de esas batallas. Entonces Dios te va a utilizar en este tiempo como un instrumento en donde tú estás, para que conformes parte del ejército y no solamente pelees tus propias batallas, sino que pelees las batallas de Jehová y tenga la victoria en este tiempo profético. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4. Me llama la atención esa palabra milicia. Sión es la iglesia milicia, la iglesia militante. Mire lo que dice acá: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Impresionante versículo cuando habla de la milicia, porque dice que hay armas de milicia. Las armas de la milicia no son carnales. Ha llegado un tiempo para la iglesia donde la iglesia tiene que soltar sus armas carnales. Ya no puedes estar peleando las batallas con armas carnales. Hay gente dentro del cuerpo de Cristo que está peleando batallas con envidia, con rencor, con odio, con resentimiento, con sed de venganza, con murmuración, con crítica, con difamación. Y entonces así están peleando batallas. No eres parte de la milicia si tienes esas armas, porque la milicia no batalla con armas carnales, sino que las armas que hay en la milicia sagrada del Señor son armas espirituales. Y esas armas espirituales, hermano, puede ser la oración. Esas armas espirituales es el congregarse. Esas armas espirituales son la alabanza, la adoración poderosa. Esas armas espirituales, hermano, es oír la palabra del Señor. La administración es un arma espiritual también. Entonces, son armas que están a nuestro favor, que las hemos usado sin darnos cuenta. Y hoy el Señor te da la instrucción, la revelación para decirte: tienes armas con que pelear batallas. Esas armas, ¿qué van a hacer? Destruir fortalezas. Hay estructuras cimentadas en el cuerpo de Cristo. Hay estructuras establecidas por el hombre en el cuerpo de Cristo, que llegó el tiempo en que la iglesia militante va a derribar una tras otra de esas estructuras y va a revelar el verdadero conocimiento del Señor. Entonces, ¿qué van a hacer esas armas? ¿Qué va a hacer la iglesia militante, la iglesia que está en Sión, la iglesia de los primogénitos? ¿Qué va a hacer? Derribar argumentos. Hay argumentos en medio del cuerpo de Cristo que evitan que la gente reciba bendición. O por ejemplo, la proclama. Hay mucha gente que dice: ¿y cómo que hacen proclamas? No necesitamos de una proclamación para ser bendecidos. Pues déjeme decirle que sin ninguna proclamación no hubiéramos recibido a Cristo en nuestro corazón, porque dice la Biblia que del oír viene la fe, y oír la proclamación de la palabra de Dios.
La palabra proclama es la palabra queruso, que significa anunciar una buena nueva. Entonces la gente que no cree en las proclamas, si no creyera en una proclama, no sería salvo. Entonces hay gente que tiene esos argumentos dentro del cuerpo de Cristo, están debatiendo aún las mismas bendiciones. Entonces, ¿qué hace la iglesia militante? Con respaldo de Dios, empieza a derribar argumentos, empieza a derribar altivez que se ha levantado contra el verdadero conocimiento de Dios. Y algo que le puedo decir es que el conocimiento de Dios te lleva al reconocimiento. Ahora, quiero continuar. El que pertenece a Sión tiene armas para destruir fortalezas. Mire 2 Samuel 5:6, la bendición de estar en la ubicación de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿En dónde? En Sión. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es ahora la ciudad de David. Impresionante este versículo, porque los que se oponen a que no se entre a Sión son los ciegos y los cojos. Entonces, una oposición para entrar a la ubicación del reconocimiento, una oposición para que entremos a la iglesia de los primogénitos, que es Sión, es los ciegos y los cojos. Gente que está cojeando espiritualmente, gente que solo tiene la mitad de un evangelio, no tiene el evangelio completo, no tiene las dos piernas, por decirlo así, solo caminan con cierta parte, le quitan a la Biblia lo que tienen que tener. Esos son cojos espirituales. Esos son los que impiden a la iglesia entrar a Sión. Pero otros también son los ciegos. ¿Y sabe qué? Los ciegos nos habla de gente que no tiene ministerio apostólico. Porque dice la Biblia que el ministerio apostólico, según la figura que vemos, cuando el Señor le pone barro en los ojos a aquel ciego y lo manda a lavarse al estanque de Siloé, que significa enviado, en otras palabras que significa apóstol, el estanque apostólico, para que abriera sus ojos y recuperara la vista, tuviera vista, porque era ciego de nacimiento. Entonces empieza la gente en contra del ministerio apostólico. Gente no puede entrar a Sión. Esa gente no puede entrar a Sión, porque Sión no deja entrar a Sión los cojos y los ciegos. Pero David tomó la fortaleza de Sión. ¿Por qué tomó la fortaleza de Sión? Porque aunque David no era el primero de sus hijos, Dios lo había señalado como un primogénito, y en Sión entran los primogénitos. Entonces dice: David tomó la fortaleza de Sión. Cuando miramos esta palabra fortaleza, es la palabra matzut. Esa palabra matzut significa lugar fuerte. Impresionante. Dios te lleva a un lugar fuerte. ¿Dónde se da el reconocimiento? En un lugar fuerte, en un lugar donde estás rodeado, en una fortaleza. Ahora, Sión es un lugar donde se te renuevan las fuerzas. Sión era la base militar de David. Y en una base militar lo que se hace es recuperar las fuerzas del soldado. Yo le vengo a hablar a los soldados que están cansados, que ya necesitan renovar sus fuerzas. Este año 2023 el Señor reconocerá las fuerzas que has invertido en su obra y te dará nuevos aires de fuerza, hermano. Tendrás nuevos aires, nuevos alientos de fuerza este año. Tendrás una recuperación de fuerzas, porque el que espera a Jehová, sus fuerzas se renovarán. Entonces, Sión es un lugar donde se renuevan las fuerzas. Primera de Reyes 8:1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel,
a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. En el tiempo de David, ¿dónde habitó el arca del pacto? En Sión. Sión, ¿qué es? Es la iglesia militante. Sión, ¿qué es? Es la iglesia ejército. Está bien, pero también, ¿qué más es Sión? Es la ubicación de los primogénitos. Entonces, ¿dónde están los primogénitos? Donde está el arca del pacto. Otra bendición que Dios le tiene a los primogénitos, ¿sabe qué es? Es que ingresan a una atmósfera donde se mueve el arca del pacto de Jehová, donde la presencia de Dios se mueve con poder, donde se manifiesta la gloria de Dios. Entonces, ¿qué trae el reconocimiento? Trae una nueva gloria sobre la iglesia. ¿Qué trae el reconocimiento? Trae la gloria postrera en ese último tiempo. El reconocimiento es la gloria visible sobre alguien. Según ese versículo, lo que te estoy diciendo es que en este año, si entras a Sión, en este año no te faltará la gloria de Dios, no te va a faltar la presencia de Dios, no te va a faltar, hermano, la vara de autoridad que estaba dentro del arca del pacto, el maná que representa la palabra revelada y las tablas de la ley, las directrices de Dios en tu vida no te van a faltar. ¿Por qué? Porque estás en la ubicación de los primogénitos. Segunda de Samuel 6:11. ¿Qué pasa cuando está el arca del pacto? Y estuvo el arca del pacto, la arca de Jehová, en la casa de Obed-edom. Solo déjeme decirle algo, no tiene que ver nada con el mensaje, pero la palabra Obed-edom, Obed-edom, la palabra Obed significa siervo y Edom significa rojo, como color rojo, o también significa sangre. Me llama la atención porque cuando se une la palabra Obed-edom, significa el siervo de la sangre. Aquellos que son siervos de la sangre de Cristo, miren lo que Dios les da. Usted que le sirve a la sangre, usted que proclama la sangre del Señor, usted que hace evangelismo, usted que es un Obed-edom, un siervo de la sangre. Dice el Señor que el arca del pacto va a estar en tu casa. Y dice aquí la Biblia: y bendijo Jehová al siervo de la sangre, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Es decir, que donde hay arca del pacto hay bendición familiar. No te va a hacer falta nada en tu casa. Tu casa será bendecida, tu matrimonio será bendecido, restaurado, reedificado. Tus hijos serán bendecidos y enseñados por Jehová. No faltará alimento en tu mesa, no te faltará trabajo. Dios abrirá fuentes de trabajo y empleo. No va a faltar bendición en tu casa. ¿Por qué? Porque hay arca del pacto. Estás metido en la ciudad Sión. Estás en la ubicación de los primogénitos. Sión es un lugar donde habita el arca de la presencia de Dios. En Sión hay bendición para tu casa. Impresionante. Miremos algo más de Sión. Segunda de Reyes 19:31. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De la congregación militante, de la iglesia, los primogénitos de Sión, van a salir los que se salven. Ah, pastor, entonces lo que usted está diciendo es que los que están fuera de Sión no son salvos. No estoy diciendo eso. Los que están fuera de Sión y aceptaron a Cristo son salvos. Pero los que están dentro de Sión son salvos integralmente. Eso hace poco nos lo enseñaba nuestro apóstol, que hay una salvación espiritual del espíritu, hay una salvación al alma y hay una salvación al cuerpo.
Como por ejemplo, nos decía él, aquel hombre que fue entregado a Satanás en el libro de Corintios, que Pablo dice: yo no estoy presente en el cuerpo, pero sí en el espíritu. Al tal ya he juzgado, y les digo a ustedes: entréguenlo a Satanás para que se salve su espíritu, destruyendo su carne y su alma. Entonces ese hombre solo se iba a salvar en su espíritu. Hay una salvación: espíritu, alma, espíritu, alma, o espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo que yo veo acá es que los que entran a Sión, que son primicias, son primogénitos, son aquellos que se van a salvar integralmente. ¿Qué es la salvación integral? La salvación integral es: lo voy a salvar de que ustedes pasen la gran tribulación, me lo voy a llevar, les voy a salvar aún hasta su cuerpo, no van a haber muerte. Eso es lo que está esperando la iglesia de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es la salvación integral. Eso se alcanza en Sión. En Sión, en la ciudad de los primogénitos, se alcanza la salvación integral. Miremos este otro punto. Salmo 48:11. Se alegrará el monte de Sión. Oh, entonces hay alegría. En Sión hay alegría, hay un ambiente de alegría. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Entonces Sión está rodeada. La dimensión de Sión es que te rodean. Estás rodeado. No estás a expensas de tu enemigo. Estás rodeado por los vallados de Dios. Hay escudo alrededor de ti. Hay vallado de fuego alrededor tuyo, de tu familia y de tu casa, porque ingresaste a la ubicación de los primogénitos. Cuando ingresas a la ubicación de los primogénitos, se te reconoce como primogénito. ¿Y cómo se ve eso? Es que está rodeado. La iglesia está rodeada de cantos de liberación. La iglesia está rodeada. Sus familias, sus hijos, sus posesiones, su propia vida están rodeadas. Sión está rodeada por Jehová. Job 1:10, un ejemplo de eso. No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Hermano, mire qué lindo esto. El que está rodeado, sus manos, lo que ellos trabajen, tendrán bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, cuando alguien está rodeado, cuando alguien está cercado alrededor, Satanás, que Jehová lo reprenda, que anda rodeando toda la tierra, no puede introducirse en la atmósfera de los hijos de Sión. No puede meterse a la congregación de los primogénitos. No puede introducirse a la ciudad del Dios vivo. No se puede. ¿Por qué? Porque están rodeados. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Satanás a Jehová? Jehová le dice: ¿en dónde andás? ¿Cuál es tu ubicación? Nuevamente, ¿va? Y entonces él le dice: de rodear la tierra. Y me he dado cuenta que Job no te teme de balde. Job, si te temes porque le has hecho un favor, le dijo el diablo, que Jehová lo reprenda, hermano, calumniador. Y entonces Jehová le dice, le quitó los vallados, y usted sabe la historia, pero el diablo le dice: tú has cercado, pude rodear toda la tierra, pero tú lo tienes cercado a él, lo tienes con salud. Llegó el tiempo para los que entren a la Sión, a la iglesia de los primogénitos. Van a experimentar un nivel de salud de parte de Dios. No estoy hablando solamente de sanidad, sino salud de parte de Dios. Entonces estaba cercado, no lo podían tocar. Tú lo has rodeado a él, has rodeado su casa, sus hijos. Hermano, qué impresionante y qué importante es estar en Sión. ¿Por qué? Porque los hijos de uno están rodeados de este sistema. Estarán enseñando doctrinas de la Agenda 2030, que Jehová la reprenda.
y estarán introduciendo ideologías diabólicas en nuestra generación. Pero tus hijos estarán rodeados porque tú estás en Sión. Tus hijos van a saber qué sexos son. Van a saber que no tienen que ir contra naturaleza. Tus hijos en este tiempo, tú que entras a Sión, estarán guardados, estarán dentro de esa canasta calafateada, dentro del Nilo. Qué impresionante esto, estar en Sión, hermanos. Y sumado a eso, tus posesiones van a aumentar porque estás en Sión. Mire este otro, Salmo 65:1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. ¿En dónde? ¿En qué ubicación? En Sión. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecerán contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Por qué? Porque estamos en Sión. Entonces veo varias cosas en Sión. En Sión te perdonan tus rebeliones. Era lo que decía nuestro apóstol en la proclama: a los primogénitos se les da doble porción, y dentro de la doble porción está: Él pagó el doble por todos nuestros pecados. Entonces es un tiempo de oportunidad para la iglesia, pero tienen que entrar en Sión, tienen que comprometerse, tienen que congregarse, tienen que buscar esa dimensión tan hermosa. En Sión oyen nuestras oraciones, y en Sión hay alabanza. Entonces es ineludible este aspecto en Sión. Sión es la ciudad de la alabanza. En Sión hay una atmósfera de adoración y de alabanza profunda y poderosa. El que está en Sión, hermano, y conoce la alabanza del Señor, es aquel que cuando llega al servicio no solamente espera qué es lo que van a cantar los hermanos de la alabanza, sino que saben que cuando ellos van a cantar, algo va a pasar en el mundo espiritual. Porque en Sión hay una alabanza profética, hay una alabanza profunda, hay una alabanza devocional poderosa, pero también hay una adoración. La adoración en Sión es diferente. La adoración en Sión es celestial. En la adoración en Sión, cuando alguien se mete en adoración en Sión, hay ángeles ministradores, hay espíritus de los justos ya hechos perfectos. Hay una administración, hay un Mahanaín, hay dos campamentos en unidad. Mire ese otro, Salmo 76:2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Entonces, Sión es la morada de Dios, el tabernáculo, el templo, el lugar de retiro, el refugio. Entonces Sión es la habitación del amado. El primogénito tiene que entrar en la habitación del amado. El primogénito tiene que entrar en Sión, en la habitación, hermano. Qué rico es estar en la habitación de Dios. Hay experiencias que solo ahí. Y dice la Biblia, un punto del año del reconocimiento. El año del reconocimiento es el año de los íntimos. Porque el íntimo busca de Dios será reconocido y recompensado en público. El que busca solamente en público ya recibió su reconocimiento por los hombres. Pero este es el año de los íntimos. Dios te va a reconocer. Tú que eres íntimo, tú que tienes alcoba con Dios, busca su intimidad, se te reconocerá en público. Llegó tu tiempo. Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian, lo transicionan en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, Jehová Dios de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Entonces vemos acá que en Sión
iremos de poder en poder. En Sión hay círculos virtuosos, de poder en poder, de gloria en gloria. Entonces hay círculos de fe en fe, hay círculos virtuosos. Pero en Sión se mira a Dios, se ve a Dios. ¿Y qué pasa más en Sión? Es un lugar de transición. Tiempo de lágrimas a tiempo de lluvia, tiempo de lágrimas a fuente. Entonces en Sión es un lugar de transición. El que está metido en Sión cambia sus circunstancias. Salmo 133:3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Dónde cae el rocío? En Sión. ¿A quién se le da rocío? A los primogénitos. ¿A quién se le da rocío? A la iglesia militante. ¿A quién se le da rocío? A aquellos que tienen la doble porción. Se les reconoce con rocío, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Entonces en Sión hay rocío, y el rocío de Dios es el discurso del Señor. El rocío de Dios, hermano, el rocío es figura de una recuperación. Cuando alguien está enfermo y le ponen suero intravenoso, es un goteo, es un rocío. ¿Qué hace el rocío? Recuperarte. Y la recuperación de Dios es sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque hay una recuperación natural que dura un tiempo, pero la recuperación de Dios es según Isaías 58:8, que dice: y nacerá tu luz. Y dice: y tu recuperación brotará con rapidez. Entonces Dios envía rocío para que tengas recuperaciones prontas, rápidas. Lo que te iba a durar 10, 15 años en recuperar, Dios acorta los tiempos con el rocío. Isaías 51:3: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Está claro. Sión es un lugar de transformación. Sión es un lugar donde te transicionan de una dimensión de miseria a una dimensión de gloria. En Sión te consuelan tus soledades. En Sión te cambian tu desierto en paraíso. En Sión tu soledad será huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. En Sión hay consuelo. Mire este otro, Zacarías 8:3, ya voy rápido. Así dice Jehová: yo he restaurado Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová Sabaoth, monte de santidad. Entonces cuando entramos a Sión, entramos a una dimensión de santidad mayor. Es importante. Los primogénitos que se reconocen en este año y se les da la doble porción, entran al monte de la santidad, que es Sión. Mírese, con este termino. Isaías 61:3. Cuando usted lee el libro de Isaías 61, hay un título que ponen las versiones, algunas versiones, que dice mensaje a Sión. De Isaías 61 es el mensaje para Sión. Y uno de los mensajes para Sión es que sea ordenado. Hay una orden, hay un decreto de parte de Dios. Y ese decreto se oyó el 31 de diciembre por medio de su general, el apóstol Sergio Enríquez, a ordenar que a los que lloran en Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Cuando se habla de gloria, se habla de un reconocimiento, porque la palabra gloria significa honra, significa reconocimiento. Entonces dice, en otras versiones dice, se les da corona. La corona es un reconocimiento. Entonces, en Sión hay una orden que a los que lloran se les va a reconocer, se les dará una corona, se les dará gloria en lugar de ceniza. Nuevamente, Sión es un lugar de transición. ¿Por qué? Porque lo que era ceniza te lo cambian por corona de gloria. Lo que era luto
te lo cambian por gozo. Lo que era espíritu angustiado, te lo cambian por manto de alegría. Cuando entras a acción, se transiciona, se cambia una cosa por otra. Así que yo quiero orar, iniciando el año del reconocimiento. Quiero orar a aquella gente que tiene problemas, que tiene angustia, que tiene luto, que tiene tristeza, que tiene soledad. Aquella gente que tiene problemas, yo le digo ahorita, entrégueselos a Dios. Entrégueselos y métase a acción para que sea cambiado por una corona de gloria, por un reconocimiento. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra y te pido, Señor, que todos los hermanos que han recibido esta palabra y han recibido con fe, que están dispuestos a entrar en Sión, pero ahorita hay problemas, ahorita hay soledad, hay enfermedad, ahorita hay destrucción matrimonial, hay muchas cosas. Pero ahorita, a través de esta proclamación de tu palabra, aquellos hermanos que me oyen, que están pasando esas circunstancias, derrotas, cenizas, Señor, hoy te entregan eso y tú les reconoces, tú los metes en Sión. Yo vengo declarando que se cambian tus circunstancias en el nombre de Jesús. Padre, cambia las circunstancias de tu pueblo. Cambia la soledad de tu pueblo, cambia la tristeza de tu pueblo, cambia la angustia de tu pueblo y reconócelos como primogénitos en Sión, Padre, como una iglesia militante, como una iglesia con insignia, como una iglesia que entra en nuevas dimensiones, Señor. Yo los bendigo en tu nombre y declaro, Señor amado, que en Sión recibiremos el reconocimiento como primogénitos que reciben una doble porción. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.